¿Qué tal, demonios? Hoy estoy muy contento porque tenemos una tertulia que hacía varias, no digo días, varias semanas y por qué no decirlo meses que quería hacer, que es con mi gran amigo Fernando Silva del canal de YouTube La Señal Ciencia y Misterios, que ya nos va a contar también de qué se trata eso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Demonio. Gracias por la bienvenida a este canal alucinante que estás montando, Carlos. Y la verdad que qué alegría, bueno, tu invitación, ¿no? Por fin pudimos coincidir y grabar, y esto es algo que realmente me emociona mucho porque ver la calidad y la cantidad de contenido que estás compartiendo todo el tiempo en Demonios, la serie y todas, a ver, todos los formatos que estás utilizando para hacerlo, entusiasma para seguir adelante, ¿no? Para meterle para adelante. Así que poder estar acá para mí es una alegría enorme. Y además, como siempre te digo, porque te sigo desde la época del Dragón Invisible. Así que imagínate, ¿no? Soy como un fan, ¿no? Gracias, Fer. Gracias, Carlos. Bueno, seguramente muchas de las personas que están viendo este video ya te conocerán de tu canal de La Señal y demás, pero tal vez haya alguien que no. Entonces, para esas personas que todavía no te conocen, como siempre les digo a mis invitados como primera pregunta, ¿quién es Fernando Silva? Qué buena pregunta. Bueno, un ñato que anda buscando luces en el medio del campo. Empecemos por ahí. Y absolutamente nadie. No, Fernando Silva, a ver, a veces se construye como un personaje alrededor de las personas, ¿no? Y muchas veces uno quiere evitar ese personaje y tratar de llevar adelante un ciclo como hacemos con el equipo, en el cual, más allá de los personajes, lo que prevalezca es la información. En cuanto a lo personal, todo lo que me motiva tiene que ver justamente con lo que hago, ¿no? Tiene que ver con esta búsqueda incansable de encontrar y con mucha suerte tener algún atisbo de la realidad de lo que pudo haber pasado con un evento del misterio. Es algo que me fascina desde chico, he tenido mis experiencias personales, por eso es que estoy acá, por eso es que mi carrera dentro del periodismo la he volcado a este tema. Y es algo que me quita el sueño por las noches, que me lleva a escribir tanto ensayos de investigación como libros de ficción, que me lleva a preguntarme qué es lo que sucede más allá de la realidad cotidiana. Es algo que, como a todos, me deja por lo general en ascuas y con más preguntas que respuestas. Y el resto del día, creo que como todos nosotros, bueno, trabajo, pago mis cuentas, o por lo menos intento hacerlo, intento llegar a fin de mes y trato de llevar una vida lo más coherente posible dentro de lo cotidiano de una gran ciudad como es Buenos Aires, donde estoy emplazado ahora, que tiene también sus cositas, ¿no? Así que soy una persona común y corriente, como vos, como cualquier persona que está mirando, que de pronto un día dijo, ok, a ver, me dedico a la comunicación, me interesan estos temas, bueno, vamos a meterle para adelante con estos temas porque son los temas que me interesa comunicar y los temas que me interesa investigar en algún punto también. No mucho más que eso. Vos sos nacido en una provincia llamada La Pampa, en el centro sur, digamos, de Argentina, Ujú. que, por ejemplo, con respecto al tema ovni, tiene una casuística bastante interesante, muy variada y muy abundante. Y también es una provincia muy relacionada con muchos fenómenos paranormales o misteriosos, o sea, una provincia bastante interesante, digamos, ¿no? Yo la compararía como una especie de una Inglaterra por todo el misterio que siempre rodea a Inglaterra dentro de Argentina en cuanto a los misteriosos, digamos, ¿no?
Me imagino que ahí has tenido tus primeros contactos, un poco como recién atisbaba, con el tema OVNI, con los misterios en general. Contanos acerca de esos primeros o ese primer hecho que disparó, digamos, tu interés por lo misterioso. Mira, el primer hecho o el primer evento que dispara mi interés por lo misterioso, eh, no vivido en primera persona, pero sí por mi familia, tiene que ver justamente con una serie de eventos que suceden a principios de los años 70 en el establecimiento rural que era de mi padre, allá por la zona de Utracán. Mi familia está emplazada, si bien es de acá de Buenos Aires, está emplazada en La Pampa hace muchísimos años, con decirte que mi bisabuelo fundó el pueblo de Utracán, que después no prosperó, pero la estación de trenes de Utracán, que hoy por hoy es como un monumento en ruinas que está allí, eso es obra de mi bisabuelo. Y bueno, en esa zona... Disculpa, te voy a interrumpir, sí. no acostumbro ni me gusta interrumpir a mis invitados, No, pero quiero hacer un por comentario favor, estamos charlando entre amigos. quiero hacer un comentario totalmente al margen y me parece interesante si alguna vez, no sé, por ahí lo hiciste y no me enteré, pero alguna vez creo que estaría bueno que cuando tengas tiempo y ganas hagas alguna especie de documental sobre este pueblo, sobre tu abuelo. Esto es al margen de todo el tema misterioso, el tema OVNI, ¿no? Pero me parece interesante porque conocer esa historia de esos pueblos que por ahí quedaron perdidos o semi-muertos, sería bueno darlos a Vos sabés conocer. que son historias muy interesantes, porque no es el único, también está Ucal, por ejemplo. Son pueblos fantasma prácticamente que existen en la provincia de La Pampa. Uno puede ir perfectamente y pasearse por las casas que están abandonadas, hoteles abandonados, que de hecho son un poco, no sé, te dan un poquito de miedo en algún punto, dependiendo de la época del año y la iluminación que haya. Pero claro, se fueron muriendo por la falta del ferrocarril, ¿no? Que era, digamos que, el principal motivo de su existencia. En otros casos, a Utracán le fundaron a 40 kilómetros General Hacha, que era otro pueblo. Bueno, digamos que en la pulseada ganó General Hacha y Utracán quedó ahí también en la nada. Y es interesante porque mi bisabuelo se encargó de trazar las vías del ferrocarril también. O sea, el ferrocarril Sarmiento, desde la salida de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. En una época en la que apenas tenían un teodolito y un par de... De hecho, tengo un par de ingenieros amigos que se fascinan con la capacidad que tenían en esa época de trazar con tal precisión las vías del ferrocarril como lo hacían, ¿no? Es algo muy interesante también contarlo. Son historias para narrarlas de tiempos muy interesantes. Que tienen que ver con la conquista del desierto, bueno, un montón de cosas que han sucedido en esa zona y que, bueno, mi familia estaba ahí, ¿no? Al principio. Y bueno, es en esa zona, que es una zona que tanto los indios Pampa como los ranqueles consideran una zona de mucha actividad del fenómeno. Es en esa zona donde también se establece mi familia, teniendo unos campos mis tíos y otro campo mi viejo, y allá por principios de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, suceden algunas cosas. Lo primero que sucede es un evento que lo he narrado ya un par de veces, que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero que tiene detalles que son súper interesantes, que es una noche, un viernes a la noche, sobre las 12:30, 1 de la mañana, le golpea la puerta de la casa principal a mi papá, el capataz, que sería el jefe de los peones del campo. Le golpea la puerta y le dice: mire, don Silva, se nos metieron gitanos en el campo. ¿Qué pasa? En esa época había mucho gitano nómade, ¿no? Dando vueltas entre los campos, y era algo que, bueno, al productor rural lo tenía preocupado. Entonces mira mi viejo hacia la planicie donde le señalaba el capataz, que era de apellido Vera, que era del país hermano Chile, y ve una serie de luces
en la parte superior de esta planicie. O sea, para hacerlo más gráfico, supongamos que el casco de la estancia con la casa estaba acá y esto estaba un poco más arriba, ¿sí? Con una planicie, todo rodeado de Monte de Caldén, que es un monte muy tupido. Pero en esa planicie había 2 o 3 potreros, con un molino, con 2 tanques australianos, algunas vacas. Entonces se preocupan por la posibilidad de que sean intrusos en el campo. ¿Qué hacen? Se suben a un jeep y arrancan en busca de los intrusos. Se llevan por las dudas un Mauser con mira telescópica. El Mauser es un arma de guerra, es un arma que provoca un ruido y un silbido muy particular, sobre todo en el silencio de la noche en el campo. Y mi viejo carga en el bolsillo 6 balas, ¿no? Por si las moscas, por las dudas. Bueno, cuando llegan a esta planicie, unos metros antes, mi viejo decide apagar el motor del jeep para no alertar a quienes estuvieran allí que estaban llegando, y también apagar las luces, ¿no? O sea que llegan con el envión y a oscuras, hasta el borde de estos 2 potreros que estaban allí arriba. Cuando llegan un poco al borde, frenan y el capataz le dice a mi viejo: mire, don Silva, un ciervo, ya que tiene el Mauser, puede bajarlo y nos hacemos un asado. Le dicen: no puede ser un ciervo porque tengo las luces apagadas. ¿Qué pasa? Estaban viendo 2 ojos naranja, muy naranja, luminosos, que, claro, ¿por qué los confunde Vera con un ciervo? Porque cuando uno en la noche, por ejemplo, va caminando y se cruza con una liebre en la ruta, esto le puede haber pasado a cualquiera, y el animal queda encandilado, parece que los ojos tomasen una fosforescencia, ¿no es cierto, Carlos? Y esto, claro, es lo que desconcierta a nuestro amigo el capataz. Sucede que, bueno, le dice: mira, un ciervo no puede ser porque imagínate que nosotros no lo estamos iluminando, así que esa luz no sé de dónde sale. La luz esa anaranjada iluminaba los 7 hilos del alambrado, ¿sí? Y ya eso es algo que no saben qué es, pero les llama la atención. Cuando descienden del jeep, estos 2 ojos o 2 luces a la altura de la cabeza de un ciervo, o sea, estaban un poco altos, comienzan a desplazarse hacia atrás sin hacer ningún ruido. Y eso es algo que también le llama la atención, porque uno cuando camina al campo pisa pasto, piedras, hojas secas, ramas. Bueno, ningún ruido, y menos de un animal pesado como es un ciervo. Llegan hasta el borde del alambrado, esto ya se había retirado bastante hacia atrás, y se dirigía hacia las luces que estaban viendo en el centro de este cuadro. ¿Qué pasa? En ningún momento ellos pensaron, bueno, se trata de extraterrestres, se trata de un ovni, se trata de una nave espacial, no, nada. O sea, ellos seguían pensando que eran intrusos en el campo. Mi viejo dice: bueno, vamos a ver qué están haciendo, ¿no? Porque también querían evitarse un problema mayor, porque si de última estaban acampando y se iban al otro día, directamente los dejaban tranquilos, se volvían y ya está. Pone el Mauser en un poste del alambrado, hace base ahí y con la mira telescópica comienza a mirar cuáles son los movimientos. Bueno, ve estas 2 luces naranjas que se mueven hacia atrás, hacia otras luces que eran 7 ojos de buey, o sea, ventanas redondas, donde se notaba un movimiento detrás, 3 reflectores que él comparaba con los del Aeroparque Jorge Newbery, muy potentes, que iban hacia arriba y barrían también hacia los costados el suelo, uno rojo, uno amarillo y uno blanco. Unas luces que se movían debajo de estas ventanitas con ojos de buey, y otras luces que se movían arriba, ¿no? Todo un espectáculo. Esa era la palabra que usaba mi papá cuando lo describía, era un espectáculo. De todos modos, siguen pensando que se trata de gitanos. Entonces, al estar ahí ya un rato, hacen un par de tiros por elevación, en total 5, recordemos que mi viejo tenía 6 balas,
para llamar la atención, pero nadie responde, nadie se hace responsable por lo que está sucediendo allí. Y bueno, resulta que en cierto momento mi padre, ya un poco cansado de esperar, dice, bueno, yo le voy a pegar un tiro al reflector rojo. Eso les va a llamar la atención seguro, o sea, alguien va a venir. Apunta al reflector rojo, a este aparato, y ¡pum! Cuando le acierta el disparo, se apagan todas las luces, las de arriba, las de abajo, las ventanitas, los dos ojos, los reflectores, todo. Queda todo a oscuras y en silencio. Y de hecho un silencio que les llamaba la atención porque era mucho silencio. Uno siempre escucha una chicharra, un grillo, un murciélago, un pajarito, una comadreja, nada, era un silencio total. Cuestión que pasa media hora, 40 minutos y se encienden todas las luces de vuelta y ahí es cuando ya comienzan a sospechar que algo raro estaba pasando, por lo que, textuales palabras de mi viejo, soldado que huye, sirve para otra batalla, se subieron al jeep, sin encender las luces lo encendieron y volvieron a la estancia donde mi padre se quedó hasta las 4 de la mañana viendo lo que él repetía que era un espectáculo, porque cada vez era mayor la intensidad de las luces, incluso parecía que había algunas luces como que subían y bajaban, y se quedó dormido a las 4 de la mañana. 4:30 de la mañana, recordemos que era un viernes, mis tíos, que vivían en el campo de al lado, vuelven de General Hacha, que está ahí a 40 kilómetros, vuelven de General Hacha junto con un grupo de gente que llegaban de un baile, ¿sí? Era una caravana de autos y camionetas. Cuando están dando la vuelta, ellos tenían que dar una vuelta para poder ingresar a su campo, que pasaba muy cerca del campo de mi padre, porque estaban pegados. Cuando dan esa vuelta, despega algo de esa planicie. Claro, al otro día se van corriendo a informarle a mi padre, le dicen, bueno, mirá, vimos un plato volador que salió anoche, despegó de tu campo. ¿Cómo que un plato volador? Sí, bueno, entonces lo llama el capataz y se van mis tíos, mi padre y el capataz a ver qué era lo que había quedado allí, si es que había quedado algo. Y se encuentran con algo que es muy interesante, porque bueno, está el clásico de la falta de agua, ¿no? Los dos tanques australianos estaban prácticamente vacíos. El día anterior estaban llenos de agua y esa mañana estaban vacíos, les quedaban 2 canaletas de agua sin que se hubieran roto, o sea, no había barro ni agua desparramada por ningún lado. Y con lo que se encuentran es con una vaquillona muerta. Y yo recuerdo que en esa época obviamente no se hablaba de mutilaciones de ganado, esto vino mucho después. De hecho, mi papá ya había fallecido cuando apareció el furor de las mutilaciones de ganado. Y yo me acuerdo que era chico y él decía que fueran extraterrestres, fueran cuatreros o lo que sean, eran muy tontos porque se habían llevado las peores partes, a no ser por la lengua. Porque se habían llevado la piel de la quijada, habían hecho un corte aquí en la zona de las glándulas, se habían llevado la lengua, los genitales, pero habían dejado toda la carne. Algo que resaltaba él, los cortes quirúrgicos, porque además hay un dato que es que mi viejo había sido parte de la ahora no va a salir el nombre y estas cosas pasan, de la Junta Nacional de Carnes, donde había aprendido todos y cada uno de los cortes que se le puede hacer a un animal cuando va al frigorífico. O sea, de cortes nada, pero de precisión quirúrgica sí. Él decía que era increíble la precisión de los cortes que se habían encontrado en ese animal. Así que bueno, ese es uno de los casos que yo escucho desde chico toda la vida. Después también en otra época, ya un poco posterior, esto habrá sido en el año 72, ya en el año 77, estando mi madre embarazada de mí, 2 veces sucede esto de que ellos volviendo también con un grupo de gente desde General Hacha hasta el campo, son, no te digo perseguidos, sino que se posiciona sobre el vehículo donde íbamos una nube iluminada de forma discoidal,
que de alguna manera estaba interactuando con quienes estaban en ese vehículo, que bueno, me incluyo porque yo iba en la panza de mi mamá, porque no se escuchaban los bocinazos y los gritos de desesperación de todos los que venían atrás. Porque los que estaban atrás estaban desesperados, tocando bocina y tratando de alertar, y nada, en algún momento mi padre se empieza a marear, se empieza a sentir mal, detiene la camioneta a un costado del camino, se baja, y cuando se baja, recién ahí nota la luminiscencia alrededor de la camioneta, mira hacia arriba y las dos veces lo mismo, este aparato que sale para la zona de la cordillera. Así que un poco crecí con eso, ¿no? Es algo que realmente es imposible ignorarlo, ¿no? Ni cuando sos chico ni cuando sos grande. Son cosas que te marcan y que te dejan una huella. Y si bien este caso que mencionás al final, que vos ya estabas dentro de la panza de tu mamá, eh, se podría tomar como tu primer contacto con el misterio, no solamente hablo con el fenómeno OVNI, pero después ya una vez que naciste, ¿cuál fue aquel primer hecho del tema OVNI o cualquier otro fenómeno así misterioso que te despertó, como decíamos recién, te disparó a seguir estos temas? Mira, fue en la misma zona y era muy chico. Recuerdo que volvíamos también de General Hacha, ¿no? Parece una repetición constante, pero bueno, es como sucedieron las cosas. Y veníamos pasando por un camino alternativo porque había llovido mucho y el camino principal medio que pasaba por el medio de un salitral. Para los que saben de los salitrales, son como lagunas de sal donde cuando llueve se genera un barro muy espeso y eso hace que cualquier camioneta, tractor, camión se quede empantanado. Entonces estábamos esquivando el salitral y habíamos tomado otro camino, y cuando tomamos este camino vimos una luz roja, que esa sí la vi, en el monte. ¿Qué? Luz roja en el monte, incendio, ¿sí? No pegaba mucho con el tema de que había llovido, pero bueno, siempre hay algo seco, y por otro lado, los rayos, por lo general, cuando caen sobre algo seco, pueden generar un incendio. O sea que luz roja en el medio del monte, alarma de incendio. Era en el campo de mis tíos, ¿sí? En el campo del lado. Entonces, en vez de volver para casa, nos vamos derecho al campo de mis tíos, a la estancia, que era la estancia vieja, la de mis abuelos. Y recuerdo que mi padre les dice, bueno, vamos a juntar a los peones y vamos a ir a tratar de contener el incendio. Y yo me quedé en la estancia, ¿no? Con mi madre, con mis tías. Y resulta que cuando vuelven, ellos nos narran que, bueno, que cuando llegan al incendio, todos preparados para apagarlo, el incendio salió volando, ¿no? Esa luz roja era un objeto volador no identificado o algo por el estilo, porque salió volando, les pasó por arriba y era enorme. Y nada, bueno, ese fue, digamos que el primer recuerdo que tengo. Después hay varios, ¿no? Hay otro que es muy interesante, que ya es un poco más cerca en el tiempo, pero no tanto, tendría 7, 8 años. Sucede también en Santa Rosa. Habíamos estado viviendo un tiempo en Mar del Plata, volvemos a Santa Rosa y mientras ya se ultimaban los detalles de la casa donde vamos a estar definitivamente, alquilamos un tiempo una casa en la calle Córdoba, al 500. No voy a dar más datos porque si no ya veo gente con medidores Geiger ahí. Pero era en la calle Córdoba al 500, en el barrio de Villa Alonso. Es un lindo barrio, de hecho, allá en la capital pampeana. Y bueno, resulta que esta casa era una casa muy particular porque primero fue bautizada la Casa de las Arañas por mi madre, porque, claro, yo notaba su frustración, que todos los días limpiaba los rincones con el escobillón allá arriba para sacar las telas de araña, y al otro día aparecían otra vez, y otra vez las arañas patonas que las había matado el día anterior. O sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, pasaba, estaba sucediendo. Otra cosa que tenía esa vivienda era que al final del pasillo, era un pasillo largo que finalizaba en una habitación, y esa habitación del final del pasillo le decíamos la habitación fría, ¿sí?
porque no importaba si era invierno y había 15 grados bajo cero, o era verano y había 45 grados de temperatura, ahí parecía que había un aire acondicionado prendido todo el tiempo, porque helaba, realmente el aire estaba helado todo el tiempo. Por lo que decidimos, o en realidad decidieron mis padres, usarla de desván. ¿Qué pasa con esa habitación? Y esto hay que recordarlo para la última parte de la historia. Era el desván, se supone que estaba cerrado con llave, por lo que ni mis hermanos ni yo teníamos acceso. Bueno, mi hermano era muy chiquito, recién nacido, ni mi hermana ni yo teníamos acceso como para entrar y desordenar. El tema es que cada 2x3 mi mamá entraba para buscar algo y encontraba todo desordenado, como si alguien hubiera entrado y hubiese sacado las cosas de las cajas. Así que se la pasaba ordenando la habitación y limpiando las telas de araña. Bueno, había otras particularidades. El patio era un patio, no sé, tenía algo que a mí, como chico, no me daba para ir a jugar al patio. Y de hecho, un tiempo antes de irnos de ahí, algo que nunca vi en Santa Rosa, fue la única vez que lo vi, y hasta donde yo sé no tenía manera de entrar porque había rejas y rejillas por todos lados. Vi unas tremendas ratas, pero más grandes que un gato, unas ratas enormes. Pero bueno, eran 3 ratas que estaban dando vueltas por el patio. De todos modos, cuando sos chico, todo te parece grande, ¿no? Capaz que hoy me parecerían unos ratoncitos, pero no sé. El tema es que lo más interesante, y un poco lo más espeluznante, es que de noche se escuchaban ruidos, ¿sí? Estos ruidos eran el clásico de cuando estás moviendo un mueble, sobre todo de madera, pesado, y arrastrándolo sobre el piso, ¿sí? El clásico, que estás arrastrando una mesa, sillas, un aparador, un ropero. Bueno, todas las noches lo mismo, y este ruido venía del comedor. La pared del comedor, la pared final del comedor, era lindante con la casa de al lado, ¿sí? Entonces, después de semanas, incluso supongo meses de escuchar esto, a mi mamá se le ocurre preguntarle a las vecinas si es que ellas se ponían a mover muebles a la madrugada, pero ya no encontraba ninguna explicación de eso. Y resulta que yo la acompaño a mi mamá en esta indagación de qué podía estar sucediendo, y la atiende la señora, la dueña de la casa, con su madre. Claro, la dueña de la casa tendría unos 80 años y la madre estaba muy arriba de los 90. Dice: mira, querida, si no movemos los muebles de día, imagínate que menos nos vamos a poner a las 3, 4 de la mañana a mover los muebles. O sea, nosotros ese ruido no lo hacemos. Así que quedó allí. Esto era toda una serie de eventos que bueno, nos llamaban la atención, pero que estaban allí, ¿no? Los ruidos de noche, la habitación fría, las telas de araña. Y resulta que una noche mi padre, que solía tener los problemas de sueño que tengo yo, que soy bastante insomne, madrugada estaba tirado en la cama, pero siempre con la cabeza así hacia adelante. O sea, era muy incómodo, pero bueno, a él le gustaba tirarse así, me acuerdo. O sea que tenía toda la visual bien clara hacia adelante. Él ve que aparece de pronto, o sea, la tenía mi mamá durmiendo al lado, aparece de pronto una chica caminando por el pasillo. A ver, el clásico, ¿no? Chica como un camisón blanco, que pasa caminando por el pasillo, pelo lacio, negro, y está como por entrar a la habitación que le decíamos la habitación fría. Se detiene, da vuelta y se para en la puerta de la habitación de mis padres. Mi papá la quiere despertar a mi mamá, nada. Y se la queda mirando. Y la chica se lo queda mirando a él. No cruzan una palabra, o sea, nada. Esto habrá durado 1 minuto, como mucho. La chica da media vuelta y se mete en la habitación.